es solo un gran espectáculo lo que están viendo, ni una gran fiesta popular. Además de eso, es la mayor exhibición de la identidad aragonesa y, por supuesto, la muestra de la devoción religiosa que en todo el mundo se profesa, a la Virgen del Pilar. Eso es la ofrenda de flores a la Virgen que Aragón TV está retransmitiendo en directo desde las 9 de la mañana y que lo va a hacer hasta las 2 de la tarde. Las peores previsiones meteorológicas apuntaban a principio de la semana de un día cubierto en la capital aragonesa con chubascos intermitentes, lo cual hacía temer pues por la alegría con la que hoy los oferentes están saliendo a la calle. Afortunadamente las cosas han cambiado durante las últimas horas y hoy en Zaragoza luce un sol espléndido y un cielo azul como el mar. María de Miguel. Sonríen mirando al cielo. Nuria, ¿esperamos lluvia a pesar de todo o podemos estar contentos y tranquilos? Contentos y tranquilos. El sol nos acompañará durante toda la jornada. Por la tarde llegarán algunas nubes, pero serán completamente inofensivas. Y las temperaturas máximas hoy llegarán hasta los 25 grados, un poco más bajas que las que tuvimos ayer. O sea, contentos, tranquilos y ligeritos de ropa, ¿no? Porque va a ser un día, pues bien, ¿no? Agradable, 25 grados. Sí, pero cuando se ponga el sol nos tendremos que abrigar porque la mínima bajará durante esta noche y mañana será de 15 grados. Mañana será una jornada soleada pero fresca. Las máximas bajarán en toda la comunidad y a lo sumo llegaremos a los 23 grados. O sea, mañana un pelín más frescos que hoy, más fresco el día que hoy. Porque recordamos, mañana tenemos día festivo, tenemos ofrenda de frutos por la mañana, rosario de cristal, fuegos artificiales, tenemos todo y todo a través de Aragón TV. Vamos a hablar también, porque en estos días, Nuria, eres una de las personas seguramente más preguntadas, más deseadas de tu círculo, ¿no? ¿Cuántas veces te han preguntado qué tiempo va a hacer para la ofrenda? Pues muchísimas, la verdad. Y de hecho, hasta finales de semana, hasta el viernes, la lluvia era abundante para la jornada de hoy. Sin embargo, el viernes ya iban rebajando las precipitaciones, solo por la mañana, y ayer veíamos que sería de madrugada, y ya ven qué cielo tenemos hoy, completamente despejado. Podemos decir que ha sido fruto de todas las plegarias, de toda la gente que quería salir hoy bien, ¿no? Sí, podríamos decir que es el milagro de la Virgen. Vamos a decir que la Virgen ha tenido algo que hacer con el Meteosat, ha habido algo se ha combinado y ha salido todo bien, ¿no? Sí, pero yo entre ellos dos tampoco sé mucho cómo lo llevan. Muy bien, Nuria, pues a seguir disfrutando hoy. Recuerden, en el informativo podremos ver la ampliación de todos estos datos, de todas estas previsiones y además desde un sitio especial, ¿verdad? Sí, desde el Puente de Piedra, sí. Bueno, pues estaremos todos muy atentos, no solo a esa previsión que nos va a dar Nuria a las 2, poquito después de las 2 de la tarde, y también a todo lo que va a pasar mañana, que nos dicen que va a hacer buen tiempo. Muchas gracias, pero con Nuria. Fresco, con jersey. Gracias, María. Manuel Almordeán, del Cabildo Metropolitano de Zaragoza. Buenos días. Usted también ha respirado tranquilo esta mañana cuando se ha despertado y ha visto el cielo que nos preside. Sí, aunque luego hemos tenido un pequeño amago de tormenta, porque estábamos en la misa de las 4:30, la misa de infantes, y al finalizar la misa se ha desatado una tormenta con viento, lluvia. Y bueno, pues temíamos lo peor, pero yo creo que parece que el día va. ¿A qué hora se ha levantado usted esta noche? Yo me he levantado a las 4:15. La Virgen antes, La Virgen a las 4 menos cuarto. La Virgen está siempre. No, pues claro, sí, pero vamos, que ha ganado en la partida. Sí, y yo sí, creo sí. que lo del tiempo es que ella ha dicho hasta aquí hemos llegado. O sea, ya no se puede más. Damos la tormenta, quedamos bien para no dejar mal a los meteorólogos que habían anunciado a lo largo de la mañana que podíamos tener lluvia, y a partir de ahí a disfrutar del día, sin duda. Señor Almor, ¿cuántas ediciones de la ofrenda de flores conoce usted? Pues conocer directamente 15. 15. ¿Ha cambiado mucho la ofrenda de flores? Yo he notado una mayor afluencia de gente, mayor vistosidad, muchos niños, y como que esta fecha progresivamente va siendo esperada y va siendo una fecha donde la gente pues como que se prepara, ¿no? Sí. Entonces los trajes, las flores, la ofrenda de flores sí que significa para mucha gente pues el centro y el culmen de las fiestas del Pilar. Este año además tenemos que celebrar algo, y es que hace un año se colocó un artefacto en la Basílica del Pilar. Fue realmente el día 3, me parece que el día 2, el día de los Ángeles Custodios, creo que era 2 de octubre,
Y bueno, el susto fue tremendo, era la primera vez que asistíamos a una circunstancia de este tipo. Hoy podemos decir que se ha solucionado. Totalmente. El día 2 de este mes, precisamente, hicimos como una especie de inauguración del órgano con un pequeño concierto que fue el elemento de la basílica más dañado. De tal manera que lo hemos tenido un año mudo totalmente porque se llenó de polvo y ha habido que limpiarlo pues tubo a tubo y pieza a pieza. Ese hecho ha influido en que se tomen medidas de seguridad y de vigilancia mayores en el Pilar. Sí, ahora hay de acuerdo con las instrucciones de la policía, tenemos un sistema pues de lo más perfeccionado, de tal manera que todos los puntos de la basílica están controlados por cámaras. Y en cualquier momento pues se vería la persona que pudiera entrar y querer hacer algún desmán. Ciertamente no sabemos lo que ocurre en la mente y en el corazón de cada persona a la hora de proyectar un atentado de este tipo, pero que desde luego se sabría enseguida quién había sido. Si no existían esas medidas es porque nadie podía imaginar nunca que se fuera a colocar un artefacto. Efectivamente, ¿quién puede pensar que en el Pilar se va a colocar un artefacto? Pero claro, vistas las cosas, pues ahora hay que estar prevenidos. Señor Almor, cuando un 12 de octubre usted ve estas imágenes, ¿qué se le pasa por la cabeza? Esa calle Alfonso, esta jota cantada a los pies de la Virgen, lo que hoy ocurre en la capital aragonesa. Pues las he visto muchísimas veces y cada año me suponen pues una conmoción interior, de tal manera que yo esta mañana, pues después de la misa de las 4:30, me he tomado un café y unos churros y me he ido a dar un paseíto por las calles, pues subiendo por la calle Alfonso hasta el paseo y tal, y se veía cómo la gente vivía y disfrutaba de la emoción del día. Déjeme recordar un artículo de Mariano de Calvia. Él escribía en 1895, era un artículo en El Imparcial. Lo titulaba El ateo en misa y decía que se dice que quien no cree en Dios cree en el diablo, excepto en Zaragoza. En Zaragoza quien no cree en Dios cree en la Virgen del Pilar, ¿no? Sí, este es un fenómeno curioso porque efectivamente esto se ve en la ofrenda de flores. En la ofrenda de flores pues se dice que pasan 300.000, 400.000, lo que fueren. Claro, los 300.000 o 400.000 van a llevar flores a la Virgen. Lo que no sabemos es su postura religiosa respecto a lo que la Virgen quiere y a lo que la Virgen presenta, que es el hijo, el niño. Entonces quizá pues hay una fe débil o hay una fe, bueno, pues que ha tenido sus avatares y problemática y tal. Y decía el Papa Benedicto XVI, el gran Papa Benedicto XVI, con una inteligencia y una finura de estilo tremendo, decía, pues a estas personas que llegan a los santuarios hay que cuidarles porque no sabemos cómo puede evolucionar. Cualquier dato, cualquier detalle, pues puede hacerles volver a la fe, porque todos llevamos un rescoldo de lo que hemos vivido de pequeños, sobre todo aquellos que somos de cultura cristiana. Vamos a entrar a la Basílica del Pilar con usted, vamos a ver ese camarín de la Virgen una vez más, es el destino de miles de personas, no solo hoy, sino durante todo el año. De hecho, la Basílica del Pilar dicen que es uno de los lugares de España más visitados después del Museo Guggenheim de Bilbao. Algo que no hemos visto, señor Almor, es la colocación del manto. Es el manto del Cabildo que se coloca pues por la noche a puerta cerrada. ¿Cómo se hace esto? Sí, cuando los fieles, después de la última celebración de la Eucaristía, ya se van, entonces los capellanes le cambian el manto y ponen el manto del día siguiente. Puede ser que el día siguiente haya que cambiarlo 2 o 3 veces más. ¿En el mismo día se puede cambiar varias veces? Sí. Porque si coincide que varias celebraciones de instituciones que han regalado los mantos, pues les gusta tenerlos presentes. Y hay fechas que coinciden 2 y 3. Hay otra razón, tenemos 547 mantos en este momento. Que igual dentro de 15 días pues son 552.
Pero bueno, en este momento 547. ¿Y dónde los guardan? Los guardamos en unas cómodas, en unos armarios. Sí. Los guardamos y tenemos la aspiración de tener otro sitio mejor, de tal manera que pudieran estar expuestos para que el público los vea. Anuncio un acontecimiento, bueno, que es primicia, ya que estamos aquí, pues vamos a ver. Claro. Pensamos hacer una exposición de mantos de la Virgen del Pilar en La Lonja. Ah, qué bonito. ¿Y las fechas? Concretamente en diciembre, Navidad y enero del año que viene. Muy bien. Pues ahora me va a permitir 2 preguntas comprometidas, si no le importa. Ya que estamos, vamos a preguntar. Primero, esta casa, Aragón Televisión, reza y le pone velas a la Virgen para que ustedes nos den permiso y podamos asistir al acto de que los silencieros del Pilar cierran el templo y se le cambia el manto, y no hay manera de haberlo conseguido. Pero yo creo, ¿no tenéis imágenes? No hay imagen de eso. No hay imágenes. No hay imagen del cambio del manto de la Virgen del Pilar. Algo que yo creo que los espectadores agradecerían, porque es algo que genera mucho interés. Ya lo negociaré. Para el año que viene. Si en esto no hay negociación, se está comprometiendo con todo el mundo. Sí. Y la segunda pregunta era que es un hecho, lo dijimos ya el año pasado, la visita del Papa Francisco a España y concretamente a Ávila. Vamos, lo de la paradita en el Pilar ni se contempla. Tiene una entrevista, don Manuel, extraordinaria, el Papa Francisco. Sí. De momento no se contempla, porque parece incluso que el viaje va a ser muy breve. Va a venir por la mañana y se va por la tarde. De tal forma que estará en Ávila y Alba de Tormes. Cuando se confirme que viene. No digo yo, que no afirmo que vaya a venir, pero parece que todos los indicios dicen que sí. Y los indicios dicen que va a ir a esos lugares y que pues puede ser el viaje en un día. Él mismo no lo ha negado y ha dicho, bueno, pues seguramente. Pero en su momento nos dirán. Eso es una política de comunicación. Yo creo que va a venir. Bueno, pues estamos viendo esta ofrenda de flores edición número 56 con muchas novedades. Va a haber una exposición de algunos de los 550 mantos de la Virgen en La Lonja. El Cabildo va a permitir que entremos a grabar ese cambio de manto en la madrugada. Y además también otra novedad, se lo contábamos, es ese concurso de canastillas y de arreglos florales que por primera vez se va a realizar en Zaragoza en la ofrenda de flores de este año. Blanca está con algunos de esos, arreglos florales que podrían optar perfectamente al concurso. Claro que sí, es una de las novedades de este año y aquí tenemos 2 posibles candidatos a llevarse premio. Los expertos nos lo dirán mejor, pero a nosotros desde luego nos han llamado la atención. Alejandro, buenos días. Buenos días. Son 2 ramos, 2 arreglos florales muy especiales. ¿Cómo son? El de mi madre es de hortensia de Galicia y lleva rosas. Hortensia de Galicia expresamente traída para esta ofrenda. Para la ofrenda de Pontevedra. Es precioso. El tuyo también es especial. Lleva nardos y lilium. Y luego lleva paniculata y eucaliptus, que es esta flor tan olorosa. Los ramos de flores, los arreglos florales nos han llamado la atención, son muy especiales, pero también vuestra indumentaria no pasa desapercibida. Cuéntanos, ¿cómo vas vestido? Yo voy vestido de aragonés, pero de la época más afrancesada, cuando ya han pasado los sitios y la gente de aquí toma las modas francesas para su atuendo, para su indumentaria. ¿Es un traje original? ¿Tiene partes antiguas? Partes antiguas, sí. El chaleco es antiguo, del 18, con la tela original. El pañuelo también. La Virgen es original. Y lo que es la camisa y el calzón. La Virgen que llevas, que además es un relicario. Sí, es un relicario. Se puede abrir y dentro pues podían meter desde alguna cinta, algo personal de ellos, algo que tuviese relación con la Virgen. Llamativo el sombrero. Llamativo. ¿Por qué tan alto? Hay grabados y hay cuadros en los que la gente de Alcurnia llevaba las copas muy altas. Vale, cuanto más alta la copa, pues más Alcurnia. Así que hoy has elegido uno bastante alto para identificar. Tu madre también lleva un traje muy bonito. Es de Labradora, es de la zona, somos de Tarazona y es de la zona del Somontano de Moncayo.
Sois una de las personas que participan en esta ofrenda de manera individual desde esta salida de Santa Engracia. Otra de las novedades, un bonito recorrido para quienes no van en grupo. Sí, claro, me parece una idea estupenda porque así te permite hacer todo el recorrido y luces tanto como los grupos. Está muy bien. Pues os deseamos a los dos muchísima suerte en este concurso, que desde luego lleváis 2 ramos, 2 arreglos florales dignos de admiración. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Blanca. Bueno, cuando en el 58 el concejal de Cultura decidió poner en marcha esta ofrenda de flores como una forma de devoción a la Virgen, también quiso sacar de los arcones los trajes regionales. Era una de sus ilusiones, ¿no? Lo está consiguiendo. Después hablaremos con Fernando Maneros del rigor con el que se está vistiendo cada año más en esta ofrenda de flores, y este joven era un ejemplo de ello, ¿no? De la época de la transición, que habla Maneros de ella, de cuando del traje popular, después cuando se reciben las modas europeas y el traje se va adaptando a esas modas, la gente pudiente naturalmente, y sobre todo en el medio rural en un momento determinado se imita a la hora de vestir pues esas modas que llegan desde fuera. Había una intención de que la devoción a la Virgen del Pilar fuera declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Enseguida le preguntamos al deán del Cabildo Metropolitano si es así, si se ha conseguido. Será en unos minutos después de un poco de publicidad, muy poco, no se vayan.